Hace 10 años, un paramédico recibió una llamada de emergencia durante la noche. Era una historia que lo dejó muy perturbado y por eso decidió borrarla de su cuenta. Recibieron una llamada para ir al hogar de una anciana que tenía dolores en el pecho. Al llegar, encontraron la puerta principal abierta y escucharon un grito desde el interior de la casa. «Estoy en la trastienda», dijo una voz monótona y tranquila. El paramédico y su compañero se dirigieron a la parte trasera de la casa en busca de la mujer. Al entrar, un olor familiar los envolvió, uno que el paramédico había olido una docena de veces y que nunca se volvía menos perturbador. Mientras avanzaban, llamaron por radio a la policía. Abrieron la puerta del dormitorio principal y allí la encontraron. La anciana, de aproximadamente 78 años, estaba sentada en la cama, mirando al baño con ojos fríos y muertos. No les prestó atención cuando se acercaron y empezaron a hablarle. El paramédico se puso frente a ella, pero ella seguía mirando a través de él. Se dio la vuelta para ver qué estaba observando y encontró la fuente del olor. Un hombre de la misma edad que la paciente yacía en el suelo. Muy poco de su cabeza quedaba unido a su cuello deshilachado. Una escopeta estaba en el suelo junto a él y la mayor parte de su cabeza estaba esparcida por las paredes y el mostrador del baño. Cargaron a la anciana hasta la ambulancia. Durante todo el tiempo que estuvo bajo su cuidado, el paramédico no cree que esa mujer pestañeara ni una sola vez. Esa noche cambió la vida del paramédico para siempre. Vídeo número 2. El Hospital de los Misterios Nocturnos. El doctor Eduardo Picón, un médico mexicano conocido por su escepticismo y su naturaleza poco supersticiosa, ha ganado popularidad por compartir historias fascinantes y a veces inexplicables de su carrera. Como él mismo dice, la gente que trabaja en salud sabe que en estos ambientes suceden hechos inexplicables. Un hospital de noche es un lugar muy distinto a uno de día. La ausencia de luz natural y el cese del bullicio diario destapan eventos que, de otro modo, quedarían ocultos en la claridad y la multitud. La tensión es palpable en un lugar donde la gente muere, los familiares lloran y el dolor abunda. Una noche, un hombre que parecía un mendigo golpeó tímidamente la puerta de la guardia. La enfermera lo atendió, lo registró y lo hizo pasar al consultorio. El motivo de la consulta era dificultad respiratoria, tos y fiebre. Después de un examen inicial que no reveló mucho, el doctor Picón pidió una radiografía. La técnica radióloga le pidió al hombre que se posicionara sobre el chasis y tomó la radiografía. Cuando entró al cuarto oscuro para revelarla, sintió un escalofrío y miedo. Alguien le respiraba en la nuca, una respiración fuerte y palpable. Salió rápidamente del cuarto, pero no encontró al paciente. Era imposible que se escondiera. La puerta estaba cerrada con traba interior. El paciente literalmente se evaporó. Asustada, la técnica radióloga corrió hasta la guardia. Llamaron al policía y buscaron por todos lados, pero no encontraron nada. Anotaron el incidente en el cuaderno de novedades a las 3 a.m. Temprano en la madrugada, el encargado de seguridad llegó y se enteró de lo sucedido. «Vamos a revisar las cámaras», propuso. Todos se sentaron, atentos a las grabaciones. En el momento estimado, la enfermera abrió la puerta, pero no pasó nadie. El doctor Picón se veía en el pasillo hablando solo, gesticulando al vacío. La técnica radióloga abría la puerta del cuarto de rayos y hablaba, pero no había nadie. Todos quedaron en silencio. No querían parecer locos, pero todos interactuaron con un paciente fantasma que las cámaras no registraron. ¿Era real o solo una ilusión? Esa noche, el hospital se convirtió en un lugar de misterio. Video número 3. La historia más escalofriante de un oftalmólogo.
Era una tarde tranquila en la clínica oftalmológica. El doctor Carlos, un oftalmólogo respetado, había tenido un día agotador y estaba listo para cerrar su consultorio cuando su asistente, Ana, le informó que había una emergencia en la sala de espera. La emergencia no era oftalmológica, pero Carlos era el único médico disponible. Un hombre herido había sido llevado de urgencia tras recibir una cuchillada en el rostro. Su esposa, al parecer, había tenido un asunto con otro hombre y el esposo enfurecido había atacado al amante. Carlos, acostumbrado a tratar con ojos y no con heridas tan graves, se preparó mentalmente para lo que estaba por venir. La herida era profunda y el hombre sangraba profusamente. Con la ayuda de Ana y algunas enfermeras, Carlos comenzó a trabajar frenéticamente para estabilizar al paciente. Mientras trabajaban, Carlos no podía evitar pensar en lo frágil que puede ser la vida y cómo las emociones humanas pueden llevarnos a situaciones extremas. La carne es poderosa, la intimidad tienta y a veces, tanto hombres como mujeres olvidan los códigos de respeto en un matrimonio sagrado. Finalmente, después de lo que parecieron horas, lograron estabilizar al hombre. Carlos se sentó, agotado, y reflexionó sobre lo sucedido. La noche había sido una verdadera prueba de fuego, una de esas situaciones extremas que solo alguien con mucha experiencia podría manejar adecuadamente. Recordó una historia que había escuchado de un colega durante su tiempo de estudiante. Era un relato sobre un paciente con un derrame cerebral que había sufrido una parada cardíaca. Los médicos trabajaron durante 45 minutos, pero el paciente murió. Después de limpiar el cuerpo y llamar a la familia, algo increíble ocurrió. La paciente, que había estado con muerte cerebral y sin pulso durante más de 45 minutos, se sentó repentinamente y llamó a su familia. Las enfermeras, sorprendidas, recuperaron los monitores y comenzaron a trabajar en ella nuevamente. Se estabilizó, se despidió de su familia y murió rápidamente por segunda vez. Este tipo de historias eran perturbadoras, pero eran parte de la vida de un médico. Carlos sabía que había elegido una profesión donde lo inesperado podía ocurrir en cualquier momento. Mientras cerraba su consultorio esa noche, Carlos se sintió agradecido por su experiencia y por la capacidad de enfrentar lo inesperado. Esa noche, al igual que muchas otras, había sido una prueba de su dedicación y compromiso con su profesión. Video número 4. Una noche inolvidable en el hospital. En mi canal siempre intento compartir historias que nos hagan reflexionar y a veces incluso sorprendernos. Hoy quiero contarles una historia que me contó una enfermera en las redes sociales hace varios años. Se desarrolla en un hospital donde esta enfermera trabajaba en el turno nocturno. Lo que vivió una noche es algo que nunca olvidará. La historia comienza en el Hospital General, un edificio tranquilo bajo la luz de la luna. El interior del hospital estaba silencioso, con largos pasillos apenas iluminados. Una noche, mientras la enfermera estaba en el cuarto de la ropa blanca, escuchó un ruido inesperado. Se dio la vuelta, pero no había nadie. Sin embargo, sentía una presencia extraña. Otra paciente solía quejarse de que alguien entraba en su habitación por la noche. La paciente describía a la presencia como siniestra y aterradora. Esa misma noche, la paciente falleció, dejando un aire de tristeza y misterio. Esta historia nos recuerda que hay muchas cosas que no podemos entender. Aunque prefiero enfocarme en casos más extraños, algunas historias merecen ser contadas. Video número 5. El misterio del sanatorio. La verdad oculta tras las puertas del hospital. En el corazón de Montevideo, Uruguay, se encuentra el sanatorio privado La Asociación Española. Durante años fue un lugar de esperanza y recuperación,
Pero eso cambió cuando los cadáveres comenzaron a apilarse en la morgue. Los familiares de los fallecidos, consternados y llenos de dolor, empezaron a investigar. Hilaron anécdotas con otros dolientes, cuyos seres queridos murieron en circunstancias extrañas, siempre bajo el cuidado del mismo personal. Este es el inicio de una historia espeluznante, donde la verdad se ocultaba detrás de las paredes del hospital. Pregúntate, ¿qué edad tiene tu abuelito y tu madre? ¿Te imaginas ayudarla a ingresar en un hospital por un cuadro leve y que de pronto te digan que murió mientras la tenían en observación? Las excusas del sanatorio eran tan absurdas como ridículas. La mentira no podía sostenerse más. Como en una cloaca desbordada, la verdad empezó a chorrear. Inyecciones fatales de morfina y aire dejaron a muchos pacientes sin vida. Asesinatos a sangre fría cometidos por enfermeros que sentían un morboso placer jugando a ser dioses. Sus nombres, Ariel Acevedo y Marcelo Pereira. Estos dos monstruos repulsivos utilizaron las excusas más ridículas y excesivas para aliviar su sentencia. No tuvieron dignidad ni siquiera al ser arrojados a un calabozo. Hasta el final intentaron justificar sus atroces actos. La eutanasia, la muerte asistida para un paciente terminal, es una decisión que debería tomar el paciente, no estos enfermeros. Aunque no involucra a doctores, sin dudas, esto es una historia muy turbia de profesionales de la salud. El enjuiciamiento de 3 personas fue dispuesto, una por 5 delitos de homicidio especialmente, agravado en régimen de reiteración real, otra por más de 20 delitos de homicidio en el mismo régimen, y una mujer por complicidad en un delito de homicidio especialmente agravado. Las 2 personas admitieron numerosas situaciones idénticas, reconociendo que a muchas personas les suministraron medicación para que fallecieran. Así, la verdad finalmente salió a la luz. Video número 6, El médico del mal, la historia del Dr. Harold Shipman. Hoy les traigo una historia que se sumerge en las profundidades de la maldad humana, una historia de traición a la confianza y de asesinatos en serie perpetrados por un hombre que debía salvar vidas. Conozcan al Dr. Harold Shipman, el peor asesino en serie de Inglaterra, un país ya marcado por la sombra de Jack el Destripador. Harold Frederick Shipman, un hombre que infunde terror en el Reino Unido, falleció en 2004 en la fría y solitaria celda de una prisión inglesa. Su método de asesinato era tan insidioso como él, inyecciones letales de morfina. Durante décadas, nadie sospechó del amable y confiable doctor. Parte del éxito de Shipman en evadir la justicia fue su entorno. Trabajaba en un lugar donde las muertes eran comunes, un hospital. Esto, junto con su inteligencia y habilidad para elegir a sus víctimas, hizo que sus crímenes pasaran desapercibidos por muchos años. Pero lo que realmente protegía a Shipman era su reputación impecable. Era el doctor más querido de su comunidad. Sus crímenes discretos se prolongaron durante décadas y se estima que mató a más de 200 personas. Sin embargo, la verdadera magnitud de sus crímenes nunca se conocerá. Shipman admitió 200 homicidios, pero muchos más podrían haber pasado desapercibidos. Se contabilizaron bien esos 200, pero ¿cuántos más habrá cometido? Jamás lo sabremos. El 13 de enero de 2004, el Dr. Shipman se quitó la vida en su celda, un día antes de cumplir 59 años. Su suicidio dejó al país conmocionado, y pocos días después, los registros del hospital revelaron que Shipman había certificado 521 muertes. ¿Cuántas de esas fueron homicidios? Nadie lo sabrá. En una de sus últimas cartas, Shipman escribió: «Soy aburrido, no tengo amantes, ni dinero en cuentas suizas. Soy normal, así de aburrido soy». Estas palabras reflejan la desconcertante normalidad detrás de uno de los asesinos más prolíficos de la historia.
El legado de Harold Shipman es uno de horror y desconfianza. Nos recuerda que la verdadera maldad puede esconderse detrás de las máscaras más respetables y queridas. Su historia es un sombrío recordatorio de que el peligro puede estar más cerca de lo que creemos. Si el video te gustó, apreciaría mucho que comentaras algo, que le dieras pulgar arriba y si no lo has hecho, que te suscribieras a este canal. Muchas gracias.